Listo, creo que ya está grabando. Bueno, entonces, hola a los que vean la grabación. El día de hoy, pues como les decía a los chicos, vamos a hacer un repaso más que todo de derivados. Entonces, pues yo acá tengo las diapositivas del profe y también tengo las diapositivas del curso de derivados que vimos hace un tiempo en la UASE. Yo creo que al inicio, y para las opciones puntualmente les voy a mostrar pues como pues las primeras diapositivas del curso, que es como más sencillito, porque está como más desmenuzado. Y ya luego seguimos con algunas de las diapositivas del profe. ¿Listo? Entonces, bueno, este era el curso, ahí por si lo quieren chismosear. Entonces, bueno, esto ustedes ya lo saben y ya. Pero quiero que se graben esto muy puntualmente. En el mercado de valores, bueno, aquí están las funciones citadas por el Banco Mundial y desde BlackRock. Todas las funciones del mercado de valores buscan asignar, distribuir recursos, financiar, invertir, es un conjunto, deuda, capital, etc, etc, etc. Pero lo más importante es que encuentra y conecta esa oferta y demanda de capital y facilita la liquidez de cualquier institución o actor y demás. Entonces, esto se puede utilizar tanto para cubrirse como para invertir o, ahí más adelante lo vamos a ver, especular. Entonces, pues en este mundo, más que todos los derivados, aquí sí tiene que haber un comprador, obviamente, pero un vendedor. Y uno dice, sí, pues obvio, si uno está vendiendo algo, pues dejar a alguien. Pero no, aquí como las opciones o los futuros o los forwards son contratos de esos mismos activos, no es como que se emitan de forma tan masiva. Tiene que haber siempre alguien que esté dispuesto a emitirlo, a tomar ese riesgo o a tomar esa cobertura y alguien que esté dispuesto a comprarlo. Si no, no se va a dar. Entonces, esto creo que ustedes lo vieron también en la clase. Aquí yo se los dejé más desmenuzado, como los intermediarios en ese mercado de valores. Tenemos los brokers, exchange, las bolsas, los custodios. ¿Alguien se acuerda qué eran los custodios? Y creo, no sé si es la persona como que a la que tú le das tu dinero para que lo invierta, o no sé si no es eso. Creo que es la persona que tiene, digamos, los títulos, como que la garantía de que el título me pertenece, no sé. Ah, sí, es verdad. Va por el lado que dijo Juan Camilo. Pues si quieres complementa un poquito más la definición y ya la explico como la tengo ahí. Pues básicamente si en el mercado se requiere, digamos, que comprar acciones o eso, pues hasta donde entendí, que el Sí, custodio tiene que estar ahí garantizando como que los títulos, digamos, no sé, propiedad de las acciones, básicamente. Creo que falta algo más, pero no me acuerdo de ver. sí, va por ese lado. Ponte ahí un más uno, Juan Camilo. Pero sí, va por ese lado. Ven, Y yo tengo una duda frente a eso, o sea, él es como el que te protege, pero ¿cómo lo hace? ¿Sí? O como los ya activos, ¿no? les, O cómo, sí, cómo ya, funciona. ya les muestro. De hecho, la otra vez tuvimos un debate muy interesante con el profe. Los custodios, o sea, aquí yo lo tengo, se los voy a leer y ya les explico. Lulu, entidades que guardan y protegen los activos financieros de los inversionistas. Pero ustedes, lo que me pregunto acá, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo verifican? Como de que, por ejemplo, no sé, Catalina tiene esa acción en tal empresa, comprada en tal día y ahorita vale tanto. Entonces, muy resumidas cuentas, lo hacen de muchas formas. Pero el cargo de ellos es constatar, como verificar en efecto que eso que están comprando diferentes inversionistas, tanto individuales como institucionales, se encarguen de eso, se encarguen de pues tener en efecto sus activos o sus contratos o sus inversiones avaladas como respaldadas de que sí, en efecto, Catalina compró este activo. Ahora, hay diferentes formas. Según lo que hablé con el profe, porque ahí sí nos pusimos como a echar chisme,
Eh, no me acuerdo el nombre de la entidad puntualmente en Colombia, pero es muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Como simple, o sea, no es tan técnico como uno llegaría a pensar. Por ejemplo, yo pensé que lo hacían como, no sé, en un blockchain, que guardaban toda esa información y la constataban de diferentes formas y era así súper tecnificado. Pero no, básicamente los brokers se hablan con los custodios, los mismos brokers también tienen sus propios custodios y pues es una operación, pues sí, con información pues privilegiada y de alta seguridad, pero pues solo como que constatan mediante bases de datos y demás que eso esté correcto y ya. Entonces, eso me pareció muy curioso y pues ahí ya echando carreta con ustedes, surgió la idea de que sí, por ejemplo, un blockchain sería muy bacano, porque claro, un sistema descentralizado que verificara que en efecto esas transacciones o esas tenencias de activos sí sea verídica. Pero no dijeron eso y aparte eso es muy privado, o sea, no es como que ese tipo de información se pida tanto. Pero bueno, les queda claro como que hace un custodio, que es lo importante, que eso de pronto se los podrían preguntar a futuro. Voy a ver esto por acá para que Sí, no se me pero olvide. digamos, o sea, también me entra como la curiosidad de saber cómo lo hacen a través de, por ejemplo, es un código, por ejemplo, algo así, de lo que tú tienes o de tu activo y ellos verifican si están verificadas, respaldadas, si son confiables a Ok, través de ese, por ejemplo, código o... ok. Te voy a dar el ejemplo desde lo que yo conozco. No sé si alguno ha comprado acciones en algún momento. Cuando tú compras una acción, te dan como una factura, pero no es una factura, es una referencia de lo que tú tienes. Esa referencia, según tengo entendido, va no solamente pues el broker por el que tú compraste. En el caso mío, yo por ejemplo uso Tri y sé que me lo constatan y me envían la factura cada mes de que así van sus acciones y en efecto pues las tiene ahí. Ahí, si no estoy mal, el custodio es acciones y valores. No estoy seguro, pero siempre como que constatan eso. Entonces, no es lo mismo que tú compres una acción de la misma empresa al mismo precio hoy a que lo compres mañana, porque cambia ahí la fecha y demás. O que la compres, no sé, 10 acciones ya y luego vuelvas a comprar 10 acciones. Esas son dos operaciones diferentes con dos referencias diferentes que se van clasificando de forma diferente. Entonces, sí. Pero, pues, si haces una operación, pues, grande, pequeñita, no sé, en el momento en que la hagas, esa es una transacción. Así de sencillo. Entonces, cada transacción de esas, más que todo, es lo que van revisando. De que, pues, obviamente que hayas puesto el monto y que después sí te hayan dado esos títulos. Para vender puntualmente, si no estoy tan seguro, porque esa es la importancia de muchos de los custodios y es que, claro, ellos verifican que en efecto sí se tenga esa tenencia de los activos. Entonces, claro, cuando la persona o la institución o lo que sea van a vender, tienen que verificar que esa persona sí los tenga o que sí los, pues sí, que los haya comprado y demás. Entonces, ahí se vuelve como a revisar eso. Pero sí, si no estoy mal, se revisa como periódicamente y te informan también el comportamiento de qué ha pasado. O sea, el custodio no solo, sí, te lo tiene y ya, no. Porque, por ejemplo, si tienes una acción y la acción crece mucho, el custodio también tiene que ajustar eso. Como que, bueno, esta persona tiene este activo, pero este activo subió de valor. Tiene que también reportar o tener eso, ¿listo? Porque, o sea, estos van muy de la mano con el broker y también con, si no estoy mal, la parte gubernamental, como de informar, bueno, cómo está el comportamiento de estos activos para que las personas vean o para que también se haga, pues, inteligencia de todos estos tipos de transacciones y más, ¿listo? Bueno, que sí, sí, te quedó claro, Cata. Sí, muchas gracias, ya todo muy claro. Vale, vale. Entonces, bueno, estos sí pues los conocen ustedes, ya no me detengo más. Las compañías de seguros, que uno dice, eh, las compañías, el negocio de ellas es los carros o las casas o no sé.
pero las compañías de seguros en la bolsa y en el mercado de valores son muy importantes porque son las que también se encargan de emitir, es lo que les estaba comentando anteriormente, esos posibles instrumentos para cubrirse contra cierto riesgo. Antes de que grabara, estábamos hablando de los Great Default Swaps y CDOs y demás, que pues son dos cosas diferentes, pero en resumen que eso no lo puede emitir cualquier institución, pero las compañías de seguros, como emiten precisamente este tipo de coberturas, sí pueden hacerlo. Esta también es muy, muy importante. O sea, las cámaras de riesgo de contraparte. Aquí sí, alguien que se anime a explicarme en sus palabras qué significa. ¿No? Esta, yo me acuerdo que cuando hice el parcial me salió, ¿qué es eso? Por eso la quiero dejar muy clara. Lo demás yo no me acuerdo, pero esa me acuerdo mucho. ¿Qué hace la cámara de riesgo de contraparte? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, la cámara de riesgo de contraparte lo que básicamente hace es como revisar que tanto el vendedor como el comprador puedan cumplir con esos compromisos. Aseguran que las operaciones se liquiden correctamente, de que el vendedor tenga la capacidad de pagarle, de pagarle o de darle el activo si el comprador lo hace, y de que el comprador tenga la capacidad de comprar, porque el comprador también se puede apalancar y pronto puede que ya no le pueda pagar al vendedor. Entonces, son una especie de intermediarios, pero muy, muy enfáticos como en que, bueno, el contrato es de este estilo, ambas partes tienen que acordar ciertos, pues, como obligaciones. ¿Listo? Entonces, que no sé, el vendedor tiene que tener, digamos, les voy a decir, del petróleo. Si están haciendo un contrato en base a barriles de petróleo, que es un derivado muy famoso, el vendedor tiene que tener tantos barriles de petróleo disponibles. Y el comprador tiene que tener el dinero para pagar esos barriles o pues para moverlos, no sé cómo sea el contrato, y también pues llevárselos en unos tiempos estipulados. Entonces el contrato se celebra de esa forma. Si alguna de las partes no cumple, se puede ver amonestada o multada o pierden simplemente el contrato o el contrato no se da. Pueden pasar así varias cosas, pero sí, o sea, las greenhouses o cámaras de riesgo de contraparte se encargan como de evitar eso. Y por último, el autorregulador, que dime, Catalina. Es decir, este último se encarga más de la parte de liquidez de cada una de las personas, saber que estas personas tienen el dinero para realizar las transacciones. Y el custodio lo hace más desde la parte legal, o sea, como, por así decirlo, ¿no? Como verificar que estos activos sí, eh, digamos, sean confiables o verificados, pero al mismo tiempo, como tú decías, los custodios también están verificando si ellos tienen la capacidad para comprar y vender, ¿no? Pero lo hacen desde otro lado, ¿no? Como desde la parte más regulatoria, lo tomas desde la parte líquida. Mm, más o menos, mira que es una pregunta interesante, pero el custodio se encarga de constatar de que en efecto tengas el activo. Ya, así de sencillo. Pues que la parte legal, que lo reporta el broker, el tema del gobierno, eso, sí, eso pues también depende como del lugar, el país y todo, pero sí, los custodios como que tú compras una acción y el custodio en sus bases de datos y todo lo que maneja se encarga de constatar que en efecto tú tienes ese activo o tú tienes ese contrato. Ya. Mientras que la cámara de riesgo de contraparte se encarga de constatar que a quien le compres esa acción o cuando tú compres esa acción, si puedas pagarla o si te la puedan dar. ¿Sí? Son dos cosas, o sea, son dos organismos o dos entidades diferentes. Pero si me entendiste la diferencia.
Entonces, la Sí, sí, cámara de sí, de riesgo, acuerdo. vale, perfecto. Si la cámara de riesgo de contraparte no es la que como que dice, sí, Aníbal le vendió a Catalina esta acción. No, eso lo hace el custodio. Pero la cámara de riesgo de contraparte se encarga como de verificar que en efecto la operación sea posible. Esto se da mucho, mucho, mucho más que todo en los derivados, porque pues normalmente en las acciones pues la empresa pues no se va a quedar sin acciones, sino que baja el precio. O en otros tipos de activos, pero en los derivados, como son contratos en base a esos activos, como son sintéticos, de ahí viene sintético, o sea, es un contrato, no es algo tangible, solamente es un contrato de que el precio de esta activa va a subir o el precio de esta cosa va a bajar, no sé. Pero la Cámara de Contraparte se encarga de verificar que esa entidad o esa operación sí sea viable para ambas partes. ¿Listo? Entonces sí quedó claro. Sí, muchas gracias. Vale, vale. Y el autorregulador, por último, de hecho en este era el concurso que estaba que día, son entidades que establecen normas dentro del propio sector sin ser autoridades estatales. Supervisan conductas éticas, cumplimiento normativo, ejemplo, el AME, que era el que hablaron con el profe la vez pasada. Entonces, estas se encargan también como de establecer normativas, prácticas e incluso supervisar operaciones que pues tengo entendido que la AME también como que revisan llamadas, eh, revisan como mensajes para evitar insider trading y bueno, ese tipo de cosas, ellos también se encargan. Y otra cosa que pues si están aquí hoy conectados de pronto les interesa, es también las certificaciones de como de esta persona sabe mucho de finanzas. El AMB también es una de esas entidades. Ellos emiten una certificación y pues es muy bacana. Y ya. Tienen más funciones, pero pues sí, la principal es como, sí, como que son ese punto o ese eje en el sector que facilita o regula ciertos comportamientos que de pronto no están tan legalmente supervisados, pero como hay una entidad ahí detrás, ahí hacen como esa pues presión. Sí. Y bueno, esos son los organismos. Aquí tenemos otros que estos sí ya son más, pues más de nicho, como decirlo. Reguladores, bancos, inversores institucionales y grandes, como no sé, fondos de pensiones, así, ¿cómo se llama esto? Eh, pool investments, creo que se llama, cuando una organización tiene mucha plata y no sabe dónde invertirla. Arbitrajes, que es cuando se aprovechan de la diferencia de los precios. Y este sí, bueno, este ya es muy de nicho, pero pues este sí no lo tienen que tener tan presente, pero pues los securitizadores de activos como hipotecas, estos ya es muy de la crisis inmobiliaria del 2008, pero pues fueron los que se encargaron como de convertir esas hipotecas de la gente en esa cosa compleja que fueron los derivados aplicados a las hipotecas que eran en MBS o Mortgage Backed Securities de eso. Bueno, voy a adelantarme ahora sí a, bueno, los derivados. Aquí pueden ver los derivados. Tenemos la leche, el queso, la mantequilla, el yogur. Y ya, esos son los derivados. Esa fue la clase hoy. Y ya, no mentiras. Entonces, eh, esto, bueno, aquí se me olvidó cambiar del nombre. Pero bueno, los derivados, para que se hagan una idea, es un contrato. O sea, uno cuando habla de derivados financieros, no está invirtiendo en un activo como tal, sino en un contrato de un activo. ¿Listo? Entonces, como que siempre van a estar atados al comportamiento, precio o impago también de un activo. Ese activo puede ser muchas cosas. Puede ser que el barril de petróleo, el oro y eso, el precio de estos,
el impago de algún flujo de caja, el cambio de una tasa de interés, pueden ser muchísimas cosas y pues hay diferentes tipos para cada cosa, pero en muy resumidas cuentas es un contrato sobre un activo subyacente. ¿Listo? Entonces, siempre que vean un derivado es uno no está invirtiendo en ese activo, sino en el comportamiento de ese activo mediante un contrato que sería ese derivado. Y los derivados son mercados separados, tal como activos primarios. Sí, no están separados del mercado, pero sí hay como un sector especial para transar con ellos, porque no es lo mismo ustedes invertir directamente en el oro a invertir directamente en el precio o, o tener un contrato del oro, que ahí ya se comienza a hacer la especulación o cobertura. Entonces sí, son unos instrumentos extra que hay en base a esos activos de los que estemos hablando. Y bueno, esta parte de aquí, yo creo que ya podemos ir a las diapositivas acá, con todo eso que les he echado carreta. Entonces, como les decía, el derivado pues es un contrato en activo. ¿Y pues para qué puede servir? Más que todo para cubrirse o especular. Así de sencillo. Supongan que ustedes, lo que les explicó el profe, se quieren cubrir de que un precio suba mucho o baje mucho. El derivado te permite como asegurar que uno puede vender ese activo o se evita como esa caída del precio. A cambio, uno normalmente paga una comisión o ese contrato o una prima, que ya vamos a ver como la prima, la comisión que se paga. Y la otra es la especulación, que si ustedes creen que hay una burbuja ahorita y le van a invertir todo en contra, no sé, a Tesla, pues estos derivados pues son un mecanismo para hacerlo sin necesariamente hacer short. Sí, es también short, pero se puede hacer de muchas más formas. Pero pues obviamente la que más conocen ustedes es short, que es vender en corto o a la baja del precio. Y estos derivados, como les decía, aquí ya en esto pues, esta parte es muy importante, el de suma cero, que era lo que les decía de siempre tienen que haber un comprador y vendedor. Suma cero significa básicamente que lo que gana el uno lo pierde el otro. Entonces, si el vendedor dice que en el contrato esta posición le beneficiaba de alta forma, el comprador pues ya no le está sirviendo y eso que se gana el vendedor lo pierde el comprador y viceversa. Entonces, siempre habrá un contrato celebrado por tal cantidad de acuerdos y dependiendo de lo que beneficia a uno, se ve afectado o se beneficia al otro. Como les decía, sirven para cubrirse o especular. También permite invertir en activos y mercados de otras formas, porque pues no es lo mismo yo decirles, Catalina o Luis Daniel, compren petróleo y ustedes quedan así como, ¿yo para qué quiero petróleo? No, es más fácil ustedes invertir, por ejemplo, en un derivado del petróleo, que ustedes, bueno, tengo el contrato y si, por ejemplo, el precio sube, a mí me sirve mucho, porque me hago ahí una platica. Ya vamos a ver cómo hacer platica, porque estos son muy rentables, pero pues sí son un poquito más complejos. Otra cosa, yo les decía, hay un comprador y un vendedor. Entonces, sí puede haber más entidades o más actores dentro de esa operación. Puede que haya 3 compradores o más vendedores, de que una sola organización le compra a un montón de organizaciones una cosa o muchos activos. Puede darse muchos escenarios, pero lo que siempre va a haber, alguien que compra, alguien que vende, sin importar el número. ¿Listo? Y cuando vean esto de underline, significa al activo subyacente. Entonces, el valor de ese contrato va a depender directamente de cómo es el comportamiento del activo al que está atado. Entonces, bueno, aquí lo que les decía, hay muchísimas formas de invertir, que acciones, renta fija, intereses o tasas, commodities como activos, así como el oro, el trigo, demás, que esto es muy común en derivados.
tasas de divisas, también eso es súper común, como el mercado de Forex y demás, que no, que el dólar euro bajó tanto. Claro, hay un derivado, en algún lado se puede hacer, de que puntualmente se encarga de beneficiarse de eso. En calificación crediticia, esto también es muy, muy importante. O sea, ustedes dicen, bueno, a Colombia le bajaron la calificación crediticia y yo creo que le van a seguir bajando más. ¿Cómo puedo invertir en eso? Pues mediante un derivado financiero. Que una compañía se va a quebrar, muchas, muchas, muchas cosas. ¿Listo? Aquí me estoy deteniendo porque quiero que les quede muy claro todo esto. Y ya, voy a hacer así que es más fácil. Ahora, no sé si les quedó claro cómo la diferencia entre un futuro y un forward. Si alguien se anima a decírmela. Cata. Bueno, el forward es como más maleable, no hay tanta estandarización como lo dijo el profe, entonces tú puedes acomodar el activo a la fecha que tú quieras, con lo que tú quieras, y esa transacción, o bueno, ese negocio, ese contrato se da entre el banco y la persona, ¿no? Y una Ujú. empresa, perdón. Y por el lado de futuros, si es como hay una estandarización, entonces lo sacan con una determinada fecha, lo sacan de determinada forma, o sea, ya está fijo y ya hay una fecha establecida para que tú, digamos, lo adquieras a futuro. Y este sí se transa en el mercado de valores. En, sí, en como una acción, ¿no? Entonces es como cumple bajo oferta y demanda el precio con el que se mueva este futuro. Perfecto, Cata. Ponte más dos. Ahí la palabra clave es estandarización. Entonces, uno es estandarizado, otro no. El que es estandarizado son los futuros. Cuando digo estandarizado, lo que decía Cata es que está mucho más, ¿cómo decirlo?, masificado, como es algo mucho más común y se celebra de forma más masiva. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando uno dice, voy a invertir en el mercado de futuros, uno normalmente se imagina que es commodities. Y sí, normalmente son commodities, obviamente están muchos más activos ahí, pero en el caso de los commodities, se venden mucho derivados, por ejemplo, de los precios de commodities como trigo, el petróleo, no sé, ¿qué más? El cobre, la plata, metales, níquel, no sé, cobalto. Todos esos activos siempre están haciendo así, porque pues son activos esenciales o materias primas que se necesitan pues para el mundo, pero sus precios son muy volátiles. Entonces, una forma de invertir en ellos es mediante puntualmente contratos que digan, yo quiero comprar, no sé, cobalto de aquí a un mes a tal precio. Eso ya es un derivado. Y a mí me va a costar una plata tener ese derecho a compra o esa obligación a compra. También ahí tenemos que explicarlo. Cuando ya sea un futuro o un forward, el que tiene ese, por decirlo así, contrato, se asegura de que ya lo puede hacer. Y sí o sí, el que se lo venda lo tiene que, pues decirlo, ejecutar o le tiene que dar ese activo a tal precio. Si fuera una opción, como su nombre lo dice, el que lo compra tiene la opción de, digamos que el precio está más arriba, sí la puede ejecutar. Entonces le conviene comprar barato para vender caro. Pero si el precio está más bajito que el contrato que tenía, pues no le conviene tener esa opción. O sea, ahí la deja perder. Entonces ahí está la clave. Las opciones es tener como ese derecho a poder hacer algo, a comprar básicamente, pero no estoy obligado a hacerlo. En los futuros y en los forwards, sí, yo sí estoy obligado a comprarlo. Entonces, en el futuro y en el forward, ambas partes se obligan, se aseguran de compra y venta, que fue en el caso de esto. En este caso, esto sería un forward, ya les explico por qué. Pero en las opciones, no. Solamente si el comprador ejecuta esa opción porque le conviene. Si no le conviene, pues no la ejecuta y pierde pues la comisión que pagó, pero no la ejecuta.
por obvias razones, porque ¿para qué va a comprar más caro de lo que está en el mercado? Entonces, este puntualmente que era el ejemplo de que tenemos un granjero y una industria y le compra a la industria al granjero. Y ellos acuerdan que le va a comprar a tal precio todo el año. Eso es un contrato de un derivado, pero ¿qué derivado es? Es un forward. ¿Por qué? Porque no hay un mercado puntual, o sea, no hay una estandarización de este tipo de contratos. Sí, puede que la haya en otras, en una industria puntual o algo, pero en este contrato puntual de que, por ejemplo, yo, Aníbal, el industrial, le voy a comprar a, no sé, a Lola, la granjera, trigo durante un año y a este precio, en tal fecha, en tantas cantidades y tiene que estar en esas características. Ellos celebran ese contrato y como no es algo estandarizado, es algo muy de nicho que beneficia a ambas partes, eso es un forward. Ahora, hay desventajas. El forward no está revisado por la Cámara de Riesgo de Contraparte, la mayoría de veces. Sí, si alguna de las partes no cumple, eso se va a demandas y rollos y todo eso, pero no está estandarizado y no está revisado por una Cámara de Riesgo de Contraparte. A diferencia de los futuros sí tienen ahí alguien velando porque aquel que compre o aquel que venda, en efecto, sí pueda cumplir con esas obligaciones. ¿Sí queda claro eso? Entonces, esto es un forward. Pero el forward, si se dan cuenta, también da otras facilidades. Por ejemplo, como no es tan estandarizado, puede ser muy, 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 muy detallado. Entonces, que no, que quiero que me compre trigo y también me compre, no sé, me regale el tractor para llevarle el trigo. No sé. Pueden ser así cosas sencillas, pero en la industria obviamente esto es muy valioso, porque es una forma como de poner en papel y asegurar a ambas partes de que van a cumplir lo que les conviene a ambas partes. En cambio, por ejemplo, un futuro, que pues es algo tan estandarizado que es muy poco especializado, por ejemplo, el granjero podría comprar también futuros del precio del trigo, y si el precio sube mucho, o bueno, si el precio baja mucho, él puede cubrirse ante esa bajada del precio y ya, pero hasta ahí llega el derivado. Mientras que en un forward, que pues sí es más riesgoso, pero a la vez es más especializado, él puede decir, no, yo quiero venderle a este precio, en estos días, a tal hora, no sé. Entonces, ¿entienden la diferencia entre forward y futuro ahora sí? Ese es como la explicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, perfecto. Listo. Entonces, pues aquí estaba lo que les acabé de decir. Entonces, este mercado, cuando no se hace estandarizado, se le dice over the counter. ¿Listo? Que suena como over the counter en inglés es como cuando alguien como que se salta las reglas, creo, pero no es malo, o sea, simplemente es como muy flexible, por eso es más customizable, que es como más personalizable, como les decía. Y futuro sí, Standardized Forward Agreement Trade. Sí, en inglés dice forward, pero no. Standardized significa que es un futuro, que ya hay como un precedente y ya se va manejando de forma más masiva esos derivados. ¿Listo? Y bueno, ahí hay más cositas como, por ejemplo, en los forwards non-deliverable que se acuerdan en efectivo, que no se necesita el activo necesariamente, sino que solamente se acuerda un monto, physical settlement y cash settlement, que pues, por ejemplo, que este le entrega trigo y este le entrega plata, lo que les decía de que es muy, muy, muy definido. Y como también les decía, es más riesgoso. ¿Por qué? Pues porque aquí no hay cámara de riesgo de contraparte que se encargue de verificar que esas personas o esas entidades sí puedan pagar. Entonces, cada uno, como que en base al historial del otro, ahí dice, bueno, esta persona le ha pagado a los que ha hecho otros contratos, tiene buena paga o buena reputación.
yo sí le voy a vender. Y la otra persona dice, bueno, esa persona no le ha comprado a nadie, es como, no sé, tacaño, no sé. Ahí pues cada parte, cada actor se encarga de definir a quién le vende y cómo le vende, o a quién le compra y cómo le compra. Y como son contratos tan especializados, pues es muy difícil también venderlos. ¿Por qué? Estos contratos, tanto los futuros como los forwards, si por ejemplo a ninguna parte ya le sirve, se pueden vender. O le sirve a otro actor tercero, también se puede vender a ese tercero, para que ahora esa persona tenga el contrato. Entonces ahí es cuando se van pasando y pasando contratos. Y aquí ya me voy a poner un poquito más técnico, se pueden hacer contratos sobre esos contratos. De que, por ejemplo, para no irme tampoco tan allá, estos dos acordaron su forward de que este le va a vender a este trigo. Y aquí está su contratico. Pero supongamos que esto pasa mucho con muchos granjeros. Y hay un montón de estos contratos volando por ahí. Y la posibilidad de que esos contratos siempre se cumplan es alta. Entonces llega otro inversor, llega y dice, por ejemplo, Rey Dalio, no sé en qué invertirá Rey Dalio, pero Rey Dalio, como él sabe mucho, dice, uy, hay contratos forwards de este tipo que se están dando mucho, nadie está invirtiendo en ellos, yo quiero invertir en ellos porque les veo futuro. Entonces él hace un contrato que puede que agrupe todos esos contratos y invierta en que el mercado del trigo está creciendo mucho, entonces van a haber más contratos y más. O al contrario, puede hacer un contrato gigante y que diga, no, va a haber una plaga del trigo, entonces yo voy a invertir en contra de esos contratos porque se van a caer todos, porque los granjeros no le van a poder pagar a este y así. Entonces, se pueden hacer contratos sobre contratos y también se pueden hacer contratos de contratos de contratos. O sea, como hizo su contrato gigante, puede haber otros inversionistas que digan, Reida lo invirtió en ese contrato y en esos contratos, entonces nosotros vamos a apostar o decir en contra de Rey Dalio eso. Bueno, en resumen, se pueden hacer contratos de muchas cosas. Y ya, si les quedó claro eso, Sí, listo. Y ahora sí, vamos a ir con, bueno, esa parte de hecho pues es bastante pues, normalita lo que les decía. Ahí puede haber también derivados de impago, como les decía, o de, más que todo de eventualidades que puedan suceder a cambio pues de una comisión que se le dice premium o prima en español. Entonces aquí era lo que me estaban preguntando ahorita, el Credit Default Swap, protección contra un evento de tanto de calificación baja o de impago o de directamente bancarrota o default de sus obligaciones. De que alguien no pagó, por ejemplo, si Rey Dalio va a decir que estos no van a pagar, pero en vez de los granjeros que van a hacer estos, los industriales, los que no les van a desembolsar esas platas, esos flujos de dinero, pues él puede hacer un credit default swap, que aglomere o invierte en muchos credit default swap que se carguen como invertir en eso. ¿Listo? Entonces se pueden hacer combinaciones de derivados, ahorita las vamos a ver sobre todo en las opciones, y se pueden hacer contratos de contratos, ¿listo? Eso es pues a mí me parece muy bacano de ese mundo. Y los swaps, que como les decía, son derivados que también son de dos partes, pero aquí la clave es que se encargan de cómo hacer contratos en base a flujos de caja mediante forwards. Este sí no es tan estandarizado porque, pues obviamente, estandarizar esto es muy difícil. Todas las empresas tienen flujos de caja diferentes y pues cada actor tiene flujos de caja diferentes. Entonces, estandarizar esto es muy complejo. Entonces, este value inception, la verdad, no me acuerdo qué significa, pero pues acá este mecanismo se utiliza para tasas de interés, tasas de cambio, también he visto que tasa interbancaria, la IBR,
También he visto, por ejemplo, lo que pasó con las hipotecas, de que la gente va a dejar de pagar su hipoteca, que pues sería deuda, sí sería un flujo de caja, pero también pues sería deuda que se deja de pagar. Se puede hacer de muchas cosas, pero esto va muy enfocado como a flujos de capital. Creo que por ahí vi un swap de Bitcoin, pero eso ya es muy complejo y no me voy a detener en eso. Pero sí, entonces esos son los swaps. Y luego les muestro más adelante porque este es el último de los derivados que vamos a ver. Pero bueno, ahora, esto pues yo creo que lo vieron. No me voy a tener tanto en esto que arbitraje. Aprovecharse de que hay un precio en una cosa, aquí caro, acá barato, pues yo compro barato y vendo caro. Ese es arbitraje. Se puede también dar en los derivados de que, ay, se están celebrando tantos contratos de este tipo, estos están baratos y acá los quieren comprar, pues yo los compro acá y los vendo allá caros. También se puede hacer arbitraje. Y los derivados, como claro, son puros contratos de los precios de los activos, eh, pues lo que se hace es básicamente como nivelar los precios del activo principal, porque como los derivados también están atados al, al activo, si se empiezan a celebrar muchos contratos de que ese activo se va a caer, 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 pues los mercados también son eficientes. Los mercados, recordemos que pues son inversionistas, fondos y demás que están viendo, uff, porque todo el mundo está como apostando en contra, pues claro, eso también va inmediatamente a influir en el precio del activo principal. No están atados, o sea, sí están atados, no son lo mismo, pero sí están atados. Entonces el contrato puede influir en el activo como el activo influye en el contrato o en los contratos. Y ya, entonces, otra cosa que me acuerdo que vieron es que se satanizan mucho los derivados precisamente porque uno escucha derivados financieros y se acuerda de la crisis del 2008 y uno dice, no, esos derivados fueron los que acabaron la crisis, generaron la crisis y que totearon el mercado y que no sé qué. Pero no, lo que toteó el mercado fue pues la mala gestión de fondos, de casas, de bancos, de las mismas personas endeudándose con casas que no podían permitirse y demás. Lo que permitió los derivados fue que hubo una gente que se dio cuenta de eso, invirtió en contra e hizo muchísima plata, o sea, una cantidad absurda de que, claro, como era una probabilidad muy bajita de que el mercado de bienes raíces se cayera en Estados Unidos, pues en nuestros contratos también pasa de que si es muy poco probable que pase, uno puede apalancarse también. Entonces, por ejemplo, yo celebro un contrato de esos de que yo creo que el mercado bursátil se va a caer e invierto por mi parte $1.000.000 en esa operación. Pero si esa operación, por ejemplo, me llega a beneficiar a mí, yo no recibo a cambio, no sé, 1 millón o 2 millones de dólares, no. Yo como hice una operación pues altamente eh, no riesgosa, o sea, sí como riesgosa, pero como compleja, eso sea palanca, esa parte no la tengo tan clara, pero básicamente es como una relación. Si yo invierto uno y en efecto me beneficia, yo recibo 10, o yo recibo 100, o yo recibo 200. Eso fue lo que pasó en, en la crisis. Les recomiendo muchísimo la película de, de la crisis del 2008, que ahora se me olvidó el nombre. No es, se me olvidó el nombre, pero bueno, es con Christian Bale y Brad Pitt y muchos actores, y Ryan Gosling y todo. Pero lo que ahí había, creo que 3 actores, uno invirtió directamente, así una cantidad de plata absurda, que pues fue Michael Burry. Él invirtió que se iba a caer y estaba en una relación, hagan de cuenta, 1-9. Entonces, como se vio beneficiada de esa acción, él invirtió, no sé, $1 billón o 1.000 millones de dólares. Como la ejecutó, recibió $9.000 millones. Hubo otro que lo hizo 1-30 y hubo otros que, eso sí me parece impresionante, lo hicieron como 1-380, una cosa así absurda que invirtieron como $20 millones, pero como la operación fue tan apalancada, los beneficios fueron absurdos y sí, ahora son multimillonarios. Y sí,
Me desvío un poquito, pero bueno. Ahora sí, opciones. Les voy a dar una introducción. Bueno, antes de opciones, si les quedó eso claro, ¿tienen alguna pregunta? Eso es la gran apuesta, muy bien. The Big Short. Si les ha quedado todo claro, perdón si voy rápido o me desvío. Esto es que este tema pues es complejo, es grande, pero a mí me gusta. Y eh, bueno, eso por la parte de arbitraje y controversias. Ahora sí, opciones. ¿Listos para las opciones? ¿Qué entienden por opciones? Antes de empezar. Es eso que tú decías que tienes como, haces un contrato, pero, perdón, tú no estás obligado a cumplirlo, sino que solamente puedes. O sea, puedes o no hacerlo. Y pues ahí tú pierdes dinero. Si, digamos, decides que ya no continúas, pues pierdes el dinero invertido, pero probablemente no vas a perder más a futuro, porque puede que en lo que tú hayas invertido baje mucho. Sí, perfecto, Cata. O sea, hay muchas formas de hacer opciones, pero sí, o sea, en muy resumidas cuentas, tú tienes la opción de hacer algo. Y ahí está la clave, la opción. Entonces, en este caso es la opción de comprar. También puedes comprar la opción de vender. Y me gusta explicarlo como de esta forma de que uno compra el derecho a, más que para que no se confundan. Uno puede comprar el derecho a o vender el derecho a. ¿Y a qué podemos tener el derecho a hacer qué? Podemos comprar el derecho a comprar el derecho a vender. También, pues obviamente si alguien está comprando, tiene que haber alguien vendiendo. Entonces también se puede vender el derecho a comprar y vender el derecho a vender. ¿Listo? Aquí sí la parte de la suma cero, quiero que les quede muy, muy clara de que si alguien está comprando el derecho a comprar, pues alguien le está vendiendo el derecho a comprar. ¿Sí ven? Y aplica para todo. O sea, aquí como que es un poquito enredado, lo sé. En inglés es el triple enredado, créanme, yo sufrí un poquito entendiendo esto en inglés. Y luego cuando lo entendí en español, yo, pues es una bobada. Pero sí, es comprar o vender el derecho a comprar o vender. ¿Listo? Y siempre tiene que haber alguien que le esté suministrando eso o comprando eso. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, eh, como les decía, le permite al comprador el derecho, más no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente o una acción o una compra, una venta o algo, no sé, a un precio puntual. ¿Listo? Quedémonos en activo subyacente. Activo subyacente, pues acuérdense que es como una acción, también puede ser que guarden una tasa y demás, pero puntualmente para estas opciones de las que vamos a ver en clase, van a ser con puras acciones. ¿Listo? Pero también tengo entendido que hay opciones de muchos otros activos, pero pues sí, esto va a ser solo con acciones para que no nos compliquemos tanto por ahora. Entonces, cuando nosotros estamos comprando el derecho a comprar, se llama long call. Bueno, antes pues, cuando uno compra una acción, bueno, cuando uno compra el derecho a, sin importar si es compra o venta, cuando uno está comprando ese derecho se dice long, cuando eres el comprador. Entonces, aquí se divide en dos. Si uno está comprando el derecho a compra, el comprador tiene el derecho a comprar ese activo subyacente o esa acción en este caso al precio pactado, que se le dice precio strike. A cambio de tener ese derecho de ese contrato, paga una prima, que es como una comisión al vendedor. ¿Listo? Y la otra es la long put. Entonces, long, aquí estamos comprando el derecho a, y pues cuando es comprando el derecho a comprar se llama call, y cuando estamos comprando, otra vez long, comprando el derecho, pero esta vez a vender, se llama put.
Entonces tenemos long para compra, call y put. Long call, comprar el derecho a comprar. Long put, comprar el derecho a vender. En este caso, el comprador tiene el derecho a vender ese activo subyacente a un precio puntual que pactaron y también paga una comisión que se dice prima o en inglés premium al vendedor. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Listo. Y ahora, claro, si hay alguien comprando, tanto el derecho a compra como el derecho a venta, tiene que haber alguien vendiendo. Entonces, cuando uno está comprándole a alguien, siempre que esa persona le venda, esa persona también es el actor en la operación. Entonces, cuando vean short, significa que uno está vendiendo o alguien está vendiendo. Entonces, short, si la ven, es que están vendiendo el derecho a. Hasta ahí, paréntesis. Ahora, ¿estamos vendiendo el derecho a qué? Short call, estamos vendiendo el derecho a comprar. El vendedor recibe a cambio la prima, la comisión que les dije, que es como lo que se gana por vender ese derecho, y lo recibe al inicio. O sea, esa prima sí la recibe de que tú quieres este contrato de que yo te venda este derecho de que me vas a comprar este activo a tal precio, pues a cambio tú me tienes que pagar esa prima, que es una comisión que pues ya depende el tipo de activo. En el caso de las acciones, no sé, puede ser un 10% o 5% del activo inicial. Entonces, eso es lo que se gana el vendedor siempre que esté vendiendo. Entonces, en ambas, el vendedor recibe una prima. Upfront, o sea, la recibe al inicio de la operación, pero está obligado, porque aquí el vendedor sí está vendiendo el derecho a. Entonces, claro, como le vendió el derecho a comprar o a vender un activo a tal precio, si la otra parte decide ejecutar esa opción, el vendedor sí está obligado. ¿Listo? Mientras que el comprador, pues no, porque él tiene la opción. Él es el que tiene la opción de hacer lo que quiera. El comprador no. El comprador sí está obligado porque él vendió ese derecho a cambio de la prima. Entonces, sí, el comprador pagó por eso. Entonces, si está vendiendo el derecho a comprar, entonces está obligado a que le compren ese activo a tal precio. Si está vendiendo el derecho a vender, está obligado a que le vendan ese activo a tal precio. ¿Listo? Ya vamos a ver ejercicios y demás de lo del strike price y demás. Bueno, estas cositas para definirlas. Y yo creo que por ahora esto sí lo dejamos para después porque no los quiero confundir ya mucho. Y aquí tenemos para echar carreta bastante. Igual con el profe yo sé que van a ver esto, pero les quería como dejar muy, muy, muy en claro como esto, lo que les acabo de decir, porque pues sí es un poquito enredado, pero pues una vez ustedes ya le cogen el tiro ya es más sencillo. Y cuando yo lo vi en inglés me confundí mucho, pero así ya es más desmenuzado. Bueno, entonces, los conceptos muy importantes, strike price. Entonces, cuando pactan ese contrato de esa opción, el vendedor y el comprador pactan, listo, a final de este tiempo yo te voy a vender o te voy a comprar este activo a tal precio. Ese precio pactado se llama strike price y pues se pone SP para el activo que va a ser comprado o vendido. Y hay otro punto que se llama el break even, que entonces, como esas opciones están puntualmente, estas que vamos a ver, están puntualmente diseñadas para las acciones. Entonces, va a haber un punto en las acciones en las que el precio del mercado pues no me representa ningún beneficio, me da igual a cero. ¿Cómo así? Pues si por ejemplo yo compré el derecho a comprar una acción a tal precio, por ejemplo a $10, y en el mercado está a $13,
claro, yo tengo el derecho a comprarla más barata, pero a cambio de yo tener ese derecho, yo pagué $3. Si ustedes suman esa comisión que yo pagué y el precio de la acción ahorita, pues me da igual, porque a mí me costó $3 tener ese derecho y yo la compro a $10 y en el mercado está a $13. Si yo sumo 10 más 13, más 3, me da 13. Entonces, me da igual comprarla, ejecutar la opción o comprarla en el mercado. Entonces, ahí se diría que estamos en break-even, que el precio en el que nuestro beneficio es igual a cero. Ahora, lo que les decía, la prima, la comisión, es la cantidad de plata que uno paga antes, o sea, al inicio del contrato, para tener el derecho a comprar o vender de ese activo. Es un costo, aquí pues se pone que es un costo hundido, pero sí, pues es un costo que uno paga y siempre hay que pagarlo. Y esto último, ya pues para que se vayan como bien conceptualizados, entonces voy a seguir con el ejemplo de que yo tengo el derecho a comprar una acción a $10. Entonces aquí hay tres escenarios. Primero, tenemos el que les acabé de mencionar del break-even, que es cuando el ejercicio o la operación me da cero beneficios. O sea, no importa lo que yo haga, pues ni gano ni pierdo. Pero pues ahí sí es mejor cómo ejecutarla como para no perder tampoco. Entonces ahí se dice add the money, como estamos apenas, add the money. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si en el mercado yo tengo el derecho a comprar la acción a $10 y el mercado ahorita está a 50? O sea, la acción está a 50. Claro, eso es mucha, mucha plata que yo puedo hacer. Entonces, todo lo que esté por arriba de lo que me costó la prima, ¿cómo así? O sea, yo pagué mi comisión de $3. Entonces, tengo el derecho a comprarla a $10, le sumo esos $3 que me costó, todo lo que esté por arriba de 13 va a ser ganancia. Porque, por ejemplo, si la acción está a 15, me va a quedar de beneficio $2 por cada acción. ¿Sí me entienden? Entonces, si está a $50, yo estoy en un escenario muy rentable en el momento en que ejecute la opción. Eso se le dice in the money. ¿Listo? In the money es que si ejecuto la opción me representa un beneficio. Y ahora el escenario contrario. ¿Qué pasa si no me conviene? Por ejemplo, yo tengo el derecho a comprar esa acción a $10. Entonces, en, por ejemplo, ahorita en el mercado la acción está a $5. Se cayó. Y yo tengo el derecho a comprarla a 10. Pues ¿la compro o no la compro? No la compro. Obviamente no, pues porque la voy a comprar caro para venderla barata, no. Entonces, eso se le dice out of the money, que significa que pues me representaría una pérdida. Entonces aquí lo que hago es que eh, compro o no compro si tengo el precio de $10. O sea, ¿qué hago? ¿Qué perdería ahí yo por tener ese derecho a comprarla a $10 y la acción ahorita está en $5? Si no entienden, pongan esta carita. O no saben. Yo, Eh, o sea, pues, dale. creo que no sé si sería como, ahí sería un off the money con $5, ¿no? O De sea, pérdida. de pérdida, sí, ¿no? Si la Ok. compras, si la compras, mentiras, que la compras a 5 y vale 10 o es al contrario. Vale Yo tengo 5. el derecho a comprarla a $10. Acá me tenés derecho, yo pagué $3. Ahorita el precio de la acción está a $5. ¿Cuánto pierdo? Si estaba a 3 y ahora 5, 2, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque la estás comprando más cara, ¿no? No, no es 2. Luis Daniel, ¿qué ibas a decir? Ya les explico. Ok. No alcancé a escuchar bien, pero creo que, bueno, si compro la opción me cuesta $10, ¿cierto? Y en el momento de la ejecución del contrato, el precio de la acción está a $5, pues entonces perdería, bueno, si ejecuto la opción, sí o sí, bueno, ya pierdo los $10 que me costó adquirir la opción, pero $10 también los $10 que me costaron adquirir la opción, eran 3. $3. La prima, pagamos $3 de prima, sí. Y el precio, otra vez, el precio al que yo acordé que me van a dejar comprar, o sea, yo compré el derecho a comprar esa acción a $10, ¿sí? A cambio de yo pagar una prima de $3, de tener ese derecho. Ah, Ahorita el ok. precio está en $5. ¿Cuánto perdí? Entonces la acción costaba $10, ahora cuesta $5, pero el derecho a comprar la opción costó $3, ¿cierto? Entonces Ujú. la opción bajó $5, perdí 5, pero eh, el costo, pues de hecho gané 5 más, diría que perdí $3. ¿Ganaste? No, diría que ¿23 no, no, dólares? no, $3. $3 Ok. porque ya con el aumento de la acción de $3 a $5, pues se compensa. Bueno, Luis Daniel le pegó el resultado, pero creo que no de la forma que quería. No, Ok. no estoy seguro. Pero Catalina sí cayó enterita en la trampa que le puse. Básicamente, recordemos cuál es el nombre de este tipo de derivado. Es una opción. Uno tiene la opción de ejecutarla o no. Empecemos por ahí. Por eso uno tiene el derecho a comprarla o no. Entonces, bueno. Entonces, si yo tenía la opción de comprarla a $10 y ahorita está en 5, pues yo no la tengo que ejecutar. Yo por no ejecutarla, lo único que perdí fue la prima que yo pagué. Ya. Entonces, ¿cuánto pagué por tener esa opción? $3. Ya si el precio no me conviene, el precio se toteó, me da igual. Yo solo perdí los $3. Ya. Ahora, el, la perspectiva diferente, que si el vendedor les tiene que vender sin importar cuánto suba el precio, eso es un riesgo grandísimo, pero eso ya lo vemos la siguiente monitoría y ya. Entonces, si entendieron por qué eh, perdí los $3. Sí, ya, claro. Sí, uno cuando está con esa opción, pues uno pierde la prima. Por eso se dice que es un costo hundido, porque uno igual siempre lo va a perder. Pero es más que todo un costo como obligatorio. Uno siempre tiene que pagar esa prima para tener ese derecho. Y ya, pero pues si uno no ejecuta la opción, pues tú no hiciste nada, pagaste lo que tenías por tener ese derecho, pero pues no hiciste nada. Igual ya lo pagaste, el vendedor contento con la prima. Que ustedes dicen, sí, pagó $3. Pero si me venden 5.000 opciones de esas, 5 por 3 15, pues ahí tiene $15.000 el vendedor. Entonces ahí está el negocio. Y ya. Entonces cuando una opción no nos sirve, se dice out of the money. Aplica tanto para comprador como vendedor. Y pues el comprador gana plata con el derecho, el vendedor gana plata con eh, la prima. Ya, al vendedor le conviene es que no se ejecute la opción. Al comprador sí. Y ya, dime, Cata. Pero digamos, en el ejemplo que tú diste, no convendría mejor realizar la operación porque si la realiza, pues aún así perdería solamente dos y si no la realiza, perdería tres. Te voy a dar la respuesta facilita. ¿Tú qué prefieres? ¿Perder 3 o perder 5? Tres. Claro, si tú acordaste el precio a 10 y el precio ahorita está en 5, ¿tú le comprarías a 10 para vender en 5
o simplemente dices, bueno, pues ya dejo perder esa opción y pierdo 3 de la comisión y ya. Sí, prefiero la Entonces, segunda, pero digamos, o sea, mi pregunta es, en el primero que tú hiciste fue como, bueno, tenías tres, o sea, la compraste a tres y luego la vendes a dos, creo que fue, algo así. El caso es que, bueno, ahí hay una diferencia que cayó, por ejemplo, el precio en uno, ¿no? O sea, no sé si me hago entender, cayó un poco, pero si no ejecutas la opción vas a perder lo inicial, que fueron tres, ¿no? mm, no te entendí, o sea, te refieres al ejemplo, mejor dicho, ¿qué precio acordaste de strike price? ¿Cuál precio acordamos de strike price? Creo que fue tres, ¿no? ¿No era 10? Bueno, Bueno, al inicio sí, pero luego hiciste la operación con 3 y 5. Bueno, digamos, si llega el caso de la operación es ok, de 3 y 5. ok, o sea, creo que lo que tú dices es porque perdería 5, ¿sí? No, o sea, digamos, si realizas la transacción, igual, digamos, por ejemplo, no sé, pierdes solamente dos de 3 a 5. Pero si no la realizas, perderías la inicial, que es 3. La inicial ¿O siempre la no? perdemos, Ah, ok. porque Ok, esa es es mi la duda. comisión por tener ese contrato. Ok. Por eso se dice prima. Yo a cambio de tener ese derecho de comprar esa acción a tal precio, siempre al inicio de la operación, por eso acá les puse, upfront es al inicio de la operación. Entonces, lo de los tiempos lo vamos a ver luego, pero supongamos que a un mes. La opción se hace a un mes. Entonces, yo al inicio de mes, digamos que contigo, acordamos que tú me vas a vender, o bueno, yo te voy a vender el derecho a que compres una acción, yo te la doy, a un precio puntual que sería 10. A final de mes, el precio de la acción, bueno, está en, espera, yo te vendí ese derecho, tú tienes el derecho a comprar esa acción, compraste el derecho a comprar. Y en ese día cero, tú me pagaste la prima a mí, que fueron 3. ¿Listo? Es así siempre, el comprador siempre paga una prima, porque el vendedor también se arriesga mucho. ¿Por qué te voy a vender yo esa opción a cambio de nada? No, el vendedor siempre también recibe la prima al inicio. ¿Listo? Eso por un lado. Paso un mes. El precio de la acción está a $5. Catalina la a, compró el derecho a comprarla a $10. A cambio, pagaste $3 que ya los pagaste. Ya te toca, mejor dicho, ya los pagaste. Ya tienes el derecho. ¿Ahí qué haces? ¿Ejecutas y compras a 10 o no la ejecutas? Pierdes pues tus 3 y compras a 5. O pues la podrías ejecutar y pues igual no. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Puedes repetir, por favor, los valores? ¿Serán 5 y 10? Tú compraste el derecho a comprar la acción a $10, ¿sí? Ese es el strike price, el precio Ok. pactado entre tú y yo. A cambio de yo venderte a ti ese derecho, tú me pagaste una prima a mí, premium o la prima. Esa prima me la pagas el día cero, me la pagas apenas yo te doy el Mm. derecho o me la pagas y yo te doy el derecho. Ya, ahí ya se concretó el derivado, ya tenemos una opción, ya tenemos nuestro contratico. Paso un mes. Y quiero que lo hagas con los 3 escenarios, a ver si me entendiste más o menos. ¿Qué haces si la opción, bueno, si la acción de la empresa que sea está a $20 y tú tienes el derecho a Ejecuto. comprarla a 10? Sí, perfecto. ¿Y estamos? ¿Te acuerdas de cómo se dice el concepto? At the money. ¿Sí? No,
¿Cuándo ganas? Sí, cuando ganas. No es at the money. Ok, entonces es on the money. In the Out the money. money, sí. De hecho, me faltó Ah, decirte el in the valor de la money. prima. Ok. In the money es el que es rentable. ¿Listo? At the Ok, ok. money, entonces, digamos que la prima que tú me pagaste a cambio para tener ese derecho fue de 5. Y ahorita, pasado un mes, el precio de la acción está en 15. Entonces tú tienes el derecho a comprar a $10, pero para tú tener rentabilidad, te sirve todo lo que esté por encima de 15. Y si ahorita está en 15, pues no, Sí, ganas. no haces nada. No, Sí. no, Ok. aunque la ejecutes o no la ejecutes, pues no haces nada. Pero ahí la ejecutas, pues para no perder pues tus 5 de esto. Pero sí, estás at the money. Ni pierdes ni ganas. No hiciste nada. Y por último, si tú tienes el derecho a comprar la 10 y pasado un mes el precio está en 9, ¿te sirve o no te sirve? No, prefiero no Pues ejecutar. no, pues no la ejecutas ya, porque no sería rentable. Y ya. Entonces, si el precio pues está muy bajito de lo que te conviene, ya. No, aunque creo que si es a 9, ahí de pronto sí te convendría porque la prima pues era muy alta. Bueno, pero eso ya ahí nos estamos disociando mucho. Pero bueno, si el precio está bajito de lo que te conviene, pues estás perdiendo plata. Ya estás out of the money. Esos son los conceptos que quería que se grabaran. Entonces, in the money, rentable. At the money, apenitas, ni ganamos ni perdemos. Y out of the money, fuera de la plata, estamos perdiendo plata. ¿Listo? Ok. Y ya, ¿qué tal la monitoría de hoy, chicos? Esta sí fue más teórica. Eh, ya práctica, yo creo que volvemos próximamente. Ya que en Python como que ya estamos ya en casi lo último, no sé si quieran ver algo más de Python, pero yo estaba pensando de pronto en ver como la materia es mercado de capitales y banca de inversión, que es lo último. Uy, ese lo van a hacer con el profe en Excel, él tiene un Excel con eso, no sé si ya se los mostró, pero hay un Excel para eso, porque los swaps ya son muy... las opciones, pues, por ejemplo, yo las puedo hacer a ojo, así de que, hay 5 más 10 más 3 más, no sé. Pero los swaps son una cosa así, unos flujos así gigantes y ya se hacen árboles binomiales y unas cosas así bien avanzadas. Entonces eso, pues lo vi en algún momento, también con el curso de derivados que dictamos, pero no, eso sí me tocaría averiguarlo porque eso sí, hasta allí no he llegado. Pero sí, entonces estaba pensando, pues para las próximas monitorías, explicar de forma más clarita derivados, porque las opciones, tenemos estas cuatro, la long call, long put, short call, short put, tenemos todos los tipos, eh, que pues aquí si las quieren revisar, les recomiendo que revisen las diapositivas, si algo me pueden escribir, yo les explico. Tenemos aquí las cuatro que les dije, long call, long call, long put, short call, short put, covered call, que es combinar una short call con el activo, una long put, que es también tener el activo. Ahí ya empezamos a como hacer unas combinaciones más sintéticas, mucho más complejas. Yo les voy a explicar todo esto, pero sí la harían preparar. Y esta, por ejemplo, aquí hay una estrellita. Yo les puedo ayudar a sacar estrellitas si quieren, solo es que me escriban y ahí yo les ayudo. Eh, Se viene todo esto y si esto yo creo que lo vamos a dejar para la próxima monitoría, ya que estas son mucho más complejas. Hasta aquí más o menos llega el tema así que de pronto les puede salir en el parcial. Estas ya son mucho más complejas, que es combinar eh, short puts con dos short call, con así lo que les decía, contratos mucho más complejos, más grandes, más sintéticos y más. Los tipos de entrega que, por ejemplo, uno puede ejecutar la opción en cualquier momento, o uno la ejecuta al final, o uno la ejecuta
en periodos de tiempo específicos, o uno la ejecuta en el promedio del comportamiento del precio activo. O sea, eso lo vamos a ver a futuro y ya, para que como que afiancen lo que vimos hoy y si algo pues que revisen las diapositivas de aquí. Y ya, entonces, bueno, les quería preguntar a ustedes que son como los que más se conectan. Podríamos ver flujo de caja descontado para banca de inversión. También podríamos ver lo que me decía Luis Daniel, cálculo de swaps. Ahí sí me tocaría buscar. Podría también de pronto traer hasta un invitado para que nos dé una mini clase. Seguimos con Python en otras cosas. Me toca ver porque la verdad yo de tiempo estoy un poquito ocupado. Como se acuerdan el curso no sé si lo vieron por ahí, voy a dictar un curso del AME, bueno, no del AME, sino una preparación para un curso del AME, del operador. Y, y no sé qué tanto tiempo me quede, pero como para ir definiendo qué les gustaría ver. No sé, pongan en el chat qué les gustaría. O todo, quieren ver todo y ahí miramos qué hacemos. Sí, pues la próxima monitoría, si derivados toca, pues para repasar porque creo que ya entienden por qué quería hacer el refuerzo yo, porque la verdad este tema es un poquito enredado y en la clase los vi muy perdidos y dije, no, esto sí, toca salvar esto. Y, y luego sí ya podemos continuar con lo que veníamos haciendo. Y ya, no sé, ¿qué les pareció, chicos? Ya eso sería todo. Voy a dejar de grabar. Gracias a los que dan la grabación. No sé, Vegeta 777.